El día de hoy me acompañan para desarrollar un importante tema como es propuestas de reforma electoral, dos destacados especialistas. Uno de ellos es Manuel Chuquillanqui, quien es abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones. Bienvenido, Manuel. Hola Jessica, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí en este espacio justamente para poder discutir un poco sobre las propuestas de reforma del Jurado Nacional de Elecciones y en especial las que contiene el proyecto de código electoral que vamos a presentar pronto. Así es, proyecto de código electoral que, como tú bien sabes, ha tenido algunas ediciones anteriores, pero ahora va a recopilar algunas experiencias positivas de procesos anteriores. En efecto, el proceso de reforma electoral es un proceso continuo, de continua mejora, y los proyectos de código que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones es justamente un reflejo de ello, ¿no? Una continua mejora a través del tiempo. Así es, Manuel, muchísimas gracias. Y también le damos entonces la bienvenida al doctor Virgilio Hurtado, quien es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Bienvenido, Virgilio. Gracias, Jessica, por la invitación. Un gusto estar en este programa que impulsa el Jurado Nacional de Elecciones para tratar temas tan importantes como lo es el diseño de las reglas electorales, que tiene un impacto notable en la construcción de la representación política de los países en todos los niveles de gobierno. Es un tema que en realidad ayuda no solamente a que los ciudadanos puedan reflexionar, sino a que también se informen sobre qué reglas se proponen y cuáles son aquellas que van a regir en esta construcción de la representación política. Tienes mucha razón, Virgilio, y creo que justamente has dado en un aspecto muy importante como es la información que se debe brindar justamente a los ciudadanos. Entonces, en este momento nos vamos a un corte. En este bloque haremos una perspectiva histórica y también comparada de este tema propuesta de reforma electoral que nos ocupa justamente en la edición del día de hoy. ¿Qué les parece entonces si conversamos con Manuel en un punto inicial? ¿Cómo es que crees, Manuel, que ha venido desarrollándose este tema de las reformas electorales en nuestro país, que no son recientes? Creo que ya hace algunos años es que justamente la opinión pública ha conocido de que tanto el Jurado Nacional de Elecciones, quien ha liderado justamente la reforma electoral, como muchas bancadas en el Congreso de la República también han tenido algunas iniciativas de reforma. Sí, en efecto, el Jurado Nacional de Elecciones ha venido proponiendo distintas proyectos de ley de reforma electoral a lo largo de los años, dependiendo y aprendiendo además de las experiencias que el ente electoral ha tenido en cada uno de los procesos electorales, ¿no? Pero creo que un primer hito que se puede destacar es el primer esfuerzo que hace el Jurado Nacional de Elecciones respecto a codificación, es decir, unificar todas las normas electorales en un solo proyecto, y ese es el proyecto electoral del Código Electoral del 2011, ¿no? El proyecto 590-2011. Este primer gran esfuerzo, si bien es cierto, no tuvo un éxito final en el trámite legislativo, es decir, no se convirtió en ley, sí fue un primer hito que permitió luego el desarrollo de normativa individual, ¿no? Como los proyectos de nueva ley de partidos políticos, el proyecto de nueva ley de derechos y control ciudadano, que por ejemplo nace a través de la necesidad que había de reformar el tema de revocatoria, ¿no? Y que han dado lugar luego a nuevos proyectos más ambiciosos, que son los más recientes, por ejemplo, ¿no? El proyecto de código 2017 y el proyecto de código 2019, proyecto que ahora se está actualizando con las experiencias que hemos vivido en procesos más recientes, como son, por ejemplo, el de referéndum nacional 2018 y también el proceso que hemos vivido ahorita mismo, que es el elecciones congresales extraordinarias 2020. Tienes mucha razón, Manuel, sobre todo porque estos proyectos de código electoral que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones han sido también el reflejo de poder abordar algunas necesidades que se evidenciaban en los procesos electorales, aspectos que había que mejorar y sobre todo de lecciones aprendidas, porque justamente la administración pública trabaja para eso, para una mejora continua. Y ahora que Manuel nos ha comentado este tema referido a ese primer proyecto que se da en el año 2011. ¿Recuerdas, Virgilio, que justamente algo que sí se ha mantenido en los años ha sido aquello referido a profesionalizar la justicia electoral, que tengamos jurados electorales que no sean temporales, porque justamente lo que sucede hoy en día es que se instalan jurados de primera instancia que, miren, tienen este importante error de administrar justicia en primera instancia, pero que solamente funcionan más o menos 5 o 6 meses, ¿no es cierto? Sí, es cierto, ¿no? Y es un poco una situación que permite evocar cómo es que el Jurado Nacional de Elecciones también se transforma en un órgano electoral permanente,
porque antes de la Constitución de 1979, el Jurado Nacional de Elecciones también era un órgano cuya composición era temporal y sus miembros se integraban al Pleno cuando ya se convocaba un proceso electoral, tan similar a como actualmente ocurre con los jurados electorales especiales. Entonces, pues es un proceso en el que primero el jurado se institucionaliza y se convierte en un órgano, en el supremo órgano electoral de la República, con vocación de permanencia, y luego pues mantiene un modelo mixto en el que los jurados electorales especiales se constituyen para un proceso electoral específico y luego de concluido el proceso rinden cuentas y se desactivan, ¿no? Y es importante que estos órganos electorales tengan la vocación de permanencia. Hablo de los jurados electorales especiales porque el jurado también tiene funciones que son permanentes, como es el caso de las vacancias y el ejercicio de diversos derechos políticos ciudadanos que son tutelados y tutelables también en sede electoral. Ello va a permitir que la justicia electoral se fortalezca en sumo grado, que estos jurados ya no serían jurados electorales especiales, sino jurados electorales descentralizados, puedan constituirse plenamente en la primera instancia en todos los procesos que son conocidos en la justicia electoral. Yo creo que es una propuesta importantísima y esperemos que tenga pues una plena receptividad en el Congreso de la República, que va a entrar en funciones. Así es, Virgilio, y justamente esa es una de las propuestas que contiene este cuerpo normativo integral, como es el Código Electoral, pero así como se tenía que obviamente iniciar viendo por casa cómo podíamos mejorar a través de profesionalizar la justicia electoral, también es importante fortalecer a los partidos políticos, quienes son pilares, uno de los pilares de nuestra democracia. En ese sentido, Manuel, hay algunas propuestas también que van orientadas al fortalecimiento de los partidos políticos, ¿no es así? En efecto, en realidad allí hay múltiples propuestas que vienen incluso desde esta nueva ley de partidos políticos que se presentó en el 2013, ¿no? La idea de estos es fortalecer no solamente a las organizaciones políticas en cuanto a sus procesos internos de democracia, sea para la elección de dirigentes como para la elección de candidatos, sino también la forma en cómo éstas van a nacer. Es decir, la idea era generar requisitos que te permitan tener organizaciones políticas que desde su nacimiento tuviesen vida partidaria y en efecto cumplan el mandato que la Constitución les da, que es decir, servir de vehículos para la democracia, ¿no? Originalmente los proyectos de código habían mantenido la idea de mantener el número de adherentes, ¿no? Mantener un determinado número de adherentes como requisito para conformar organizaciones políticas. Este requisito ha cambiado gracias a las experiencias recientes y obviamente también a las últimas normas electorales que se aprobaron en agosto del año pasado. Y ahora, por ejemplo, en el proyecto de Código 2020, que se va a presentar seguramente en las próximas semanas, ya no se habla de adherentes, sino se toma ya el parámetro de afiliados. Pero así como ha cambiado el requisito de ingreso, también han cambiado, por ejemplo, las formas en cuanto se ejecuta la democracia interna misma para la selección de candidatos, ¿no? Cuando en un principio habían 3 modelos o 3 formas para poder ejecutar la democracia interna, ahora se está decantando por ejecutar primarias para la selección de la mayor parte de los cargos, dejando este esquema de elecciones primarias, de elecciones internas, por ejemplo, solamente para cargos de los consejos regionales y los consejos municipales. Todas esas medidas lo que buscan es fortalecer a las organizaciones políticas, sí, pero también hacerlas interactuar más con la población, para que justamente se pueda canalizar la voluntad popular y hacer cumplir por completo el derecho de participación política. Así es, y justamente de cara a que la ciudadanía pueda tener confianza en sus organizaciones políticas, es que otro aspecto importante guarda relación con tener candidatos idóneos. Y recordaremos seguramente, Virgilio, de que ya los requisitos para ser candidatos se encuentran establecidos en la Constitución Política del Perú, pero la población, el ciudadano, siempre exige a las organizaciones políticas que presenten a sus mejores cuadros. Y hoy en día tenemos efectivamente una ventanilla única, tenemos la declaración jurada de vida, pero ¿tú consideras de que quizás podrían haber algunas mejoras en relación a tener mayores requisitos para ser candidatos? ¿Crees que sea necesario? ¿O bastaría con de repente perfeccionar las condiciones de los afiliados en las organizaciones políticas para que hagan militancia y sean los propios partidos los que decanten en tener mejores candidatos? Claro, ¿no? En este contexto de reforma, uno de los principios que regía
las propuestas del Jurado Nacional de Elecciones era fortalecer los partidos, la ciudadanía y el régimen democrático. Y cuando hablamos de partidos y ciudadanía, pues se trata de mejorar esa relación que debe existir entre los partidos y los ciudadanos, porque los ciudadanos primero son la base, son los que van a materializar el principio de soberanía de la voluntad popular, y los partidos ese rol de sociedad intermedia entre las demandas ciudadanas y el ejercicio del poder público. Y es importante pues de que estas exigencias con el tiempo se orienten a que los partidos seleccionen mejor a sus candidatos, de modo tal que no solo estamos hablando del cumplimiento de requisitos personales por parte de los candidatos, ¿no?, sino también de mecanismos procesales más finos para tener precisamente filtros que hagan viable una mejor selección de candidatos. Pero también es cierto que en este último proceso electoral el nivel de exclusiones de candidatos, por ejemplo, por desconocimiento en llenar las hojas de vida o por que a última hora los partidos, a muchos les ha costado armar sus listas de candidatos, ¿no?, en un plazo idóneo para poder presentar esas listas ante los jurados electorales especiales, pues han conllevado a serias fallas. Yo creo que aquí es muy importante que se le dé una mayor utilidad a la ventanilla única. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la facilidad de poder concentrar y consolidar la información de relevancia pública que tienen los ciudadanos. Por ejemplo, yo me hago una pregunta: sería mucho más sencillo que el ciudadano firme la impresión que le arroja la ventanilla única a que llene su propia declaración jurada de vida con puño y letra y que luego sea procesada en un sistema en donde pues pueden existir algunos errores o deficiencias, ¿no? Yo creo que más fácil sería un sistema a la inversa, en el que la impresión de la ventanilla única sea firmada por el personero legal o por el ciudadano, porque es información pública, y que luego el mismo ciudadano presente pues la información que deba corregirse en caso esta esté desactualizada, porque los actos jurídicos que cambian la relación de los ciudadanos con las cosas en tema de propiedad, de bienes inmuebles, de bienes muebles, etcétera, puede variar porque es parte de la libertad, no está sujeto a las reglas electorales. Entonces podrían ensayarse mecanismos que ya tiene el organismo electoral como el Jurado Nacional de Elecciones para que el proceso de selección no solamente sea más fluido, sino que sea más accesible a todos los ciudadanos. Has dado en un punto muy importante, porque además si hablamos de reformas electorales, no solamente, entiendo yo, debe ir orientado a hacer reformas legales, sino también en la interoperabilidad, porque justamente el Estado peruano podría ir perfeccionando justamente esta valiosa herramienta para que podamos acceder de manera virtual e inmediata a información del Poder Judicial, conocer no solo los antecedentes penales, sino los procesos en trámite, que creo que también es un aspecto que la ciudadanía desea conocer, poder acceder a la información que tiene SUNEDU, información del Ministerio Público, requisitorias, información del REDAM. Creo que has dado en el clavo justamente, Vigilio, porque lo que se busca con estas oportunidades de reforma es ir viendo qué aspectos, qué espacios pueden ir mejorando. Así también dentro de las propuestas de reforma electoral, justamente hace poco han recibido sus credenciales los 130 congresistas que van a completar este periodo. Y gran parte de los comentarios también iban orientados a la representación femenina que tendrá el Congreso de la República. Recientemente se han aprobado normas en relación a paridad y alternancia, pero que van a ser de aplicación progresiva. Manuel, en cuanto a las propuestas que se dan de paridad y alternancia, ¿crees que sea necesario no una aplicación progresiva, sino una aplicación más bien inmediata? Yo creo que sí, es posible y debería ejecutarse una participación, digamos, la aplicación de la paridad y alternancia de forma inmediata. Es importante recordar de que la paridad y alternancia es una propuesta que el Jurado Nacional de Elecciones ha incluido en el proyecto de Código Electoral desde el año 2017, ha insistido con ella en el año 2019, y se ha felicitado al Congreso de la República cuando ha dado esta ley que en efecto va a aplicar la paridad y alternancia, pero lo hace de forma muy progresiva, ¿no? Además de que la misma norma contiene un pequeño error, en tanto la regla general tan solo te habla de 40%, ¿no? Y que luego, después de 2 elecciones generales, recién va a llegar al 50%. Nosotros creemos, y tal como el Jurado Nacional de Elecciones expuso en la Comisión de Constitución en algún momento,
de que los partidos políticos están en las condiciones de poder presentar listas que tengan 50% de mujeres y 50% de varones, no solo porque la población a nivel nacional sea 50% y 50%, sino porque las mismas listas de afiliados de cada una de esas organizaciones políticas cuentan con el número suficiente de damas para poder participar de un proceso electoral. Y la medida que acompaña a la paridad es la alternancia. Y la alternancia es necesaria justamente porque cuando ya se aplica la cifra repartidora para poder asignar cada uno de los escaños a cada una de las organizaciones políticas, estas se van asignando de acuerdo al orden que estas tienen. Y usualmente a las mujeres, especialmente en otros sectores, se las coloca pues en los últimos lugares de las listas y no pueden obtener representación. Un dato importante es de que el Jurado Nacional de Elecciones en el proyecto de código impulsa la medida de paridad y alternancia no solo a nivel del Congreso de la República, que es el punto que ha tocado la ley que emitió el Congreso en agosto, sino que también va a los niveles subnacionales y aplica la paridad y alternancia tanto a nivel regional como a nivel municipal, tanto provincial como distrital, lo cual creemos es algo que se debe también lograr en esta reforma electoral. Así es. Bueno, Manuel, creo que has justamente invocado aquellos aspectos que, si bien es cierto, han tenido un avance en la legislación nacional, podrían tener algunas mejoras. Para ir cerrando este bloque, hay una duda que me surge, Virgilio, y es que así como nosotros tenemos espacios de reforma en nuestro país, ¿hay países vecinos que hayan ido avanzando en materia de reforma electoral? Por supuesto, ¿no? La reforma electoral es una acción permanente en todas las sociedades, porque si recordamos lo que se establecía en el ciclo electoral concluido, un proceso electoral, pues los órganos electorales y las sociedades van a un espacio de evaluación, en donde pues remarcan qué acciones, qué fenómenos han surgido para en base a ellos poder tener un antecedente, una línea base que justifique una reforma que perfeccione las reglas de juego. Y sí, efectivamente, ¿no? Siempre hay países que nos han antecedido en las reformas. Primero Argentina, de las que hemos importado las elecciones PASO, primarias, obligatorias, abiertas y simultáneas, ¿no? También es muy importante las reformas en México. México es uno de los países que es, digamos, más constante en las reformas políticas y electorales, y tiene una jurisprudencia que es muy rica, ¿no? Son 3 países con España que siempre son referentes en cuanto al análisis comparado en los espacios de modificación legislativa, ¿no? De España tenemos casi hasta importado el nombre, ¿no? Es Ley Orgánica Electoral número 5 del año 1985, nuestra ley se llama Ley Orgánica de Elecciones, y es porque fluyen ambas de una cláusula constitucional cuya redacción es similar, ¿no? El derecho a elegir y ser elegido se ejercerá conforme a lo dispuesto en una ley orgánica, ¿no? Entonces hay situaciones que son similares que nos permite pues también a cada país, ¿no? Desarrollar instituciones legislativas electorales que tengan un parecido pues bueno, bastante identidad, ¿no? Y de esas justamente experiencias es que nosotros podemos ir avanzando. Gracias por esa información. Bueno, entonces ahora nos vamos a un corte y ya volvemos con más. ¿Cuántos proyectos de código electoral presentó el Jurado Nacional de Elecciones al Congreso de la República? El Jurado Nacional de Elecciones presentó 3 iniciativas legislativas sobre la materia. Fue en los años 2011, 2017 y 2019. La última versión, la del 2020, se presentará próximamente al Parlamento cuando éste inicie funciones. El día de hoy estamos abordando el tema propuestas de reforma electoral, y ya en esta etapa del programa me gustaría poder escuchar por parte de nuestros especialistas sus comentarios y conclusiones que quizás puedan sistematizar cuáles creen ellos que puedan ser aquellas prioridades en las reformas de la legislación electoral que podría necesitar nuestro país con miras justamente a unas elecciones generales, teniendo en cuenta que contar con un código electoral justamente va a permitir
cubrir vacíos y además de repente poder superar algunas contradicciones que también existen en las diferentes normas que se encuentran vigentes. Recordemos que nuestro país tiene alrededor de una docena de normas electorales que muchas veces son de difícil acceso y a veces de difícil comprensión en su conjunto. ¿No es así, Manuel? En efecto, creo que el proyecto de código es muy importante. Justamente la fuerza unificadora que tiene le da un gran valor. Y como mencionas, hay más de una docena de normas electorales que han sido aprobadas, además en distintas épocas, que a veces contienen algunas contradicciones. Fuera de ello, la cantidad de normas hace también muy difícil el proceso de reforma electoral, puesto de que el legislador a veces no tiene en cuenta el impacto que puede generar una modificación en una norma sobre el resto. Pero dicho esto, y rescatando nuevamente la importancia que tiene el código como un proyecto que unifica la legislación electoral, sí creo que hay algunas prioridades que podrían ser tocadas por el Congreso de la República. Una de ellas tiene que ver con la circunscripción de peruanos en el extranjero y en específico con la circunscripción en la que van a votar los peruanos en el extranjero. En la última reforma electoral de agosto, cuando se modificó el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, se cometió un error y no se menciona en qué circunscripción votan los peruanos en el extranjero. Y esto es algo que debe ser corregido rápidamente por el Congreso de la República para que así en los procesos de primarias que se van a ejecutar este año por primera vez también en nuestro país y la propia elección general no tengan mayores problemas. Pero si hablamos, por ejemplo, de propuestas ya más de largo plazo o de más permanencia en el tiempo, creo que una de las propuestas que contiene el código que son muy importantes es algo que mencionaban en los primeros bloques, que es la creación de los jurados electorales descentralizados. No solamente porque refuerza la jurisdicción electoral, sino también porque evita la pérdida de experiencia. Al ser los jurados electorales especiales órganos temporales, los jueces, fiscales y ciudadanos que participan de cada uno de estos jurados electorales especiales y el personal de cada uno de los jurados electorales especiales gana experiencia durante un proceso electoral, pero en tanto cierran al final del mismo, toda esa experiencia se pierde, puesto de que estas mismas personas no necesariamente van a conformar un jurado electoral especial en el siguiente proceso electoral. Esas creo que pueden ser dos importantes temas a tratar. Así es, Manuel, pero mira, justo ahora que has comentado que nos encontramos próximos a posiblemente elecciones primarias, se me viene a la mente que ahora en abril nosotros ya vamos a cerrar el padrón electoral de las elecciones generales 2021, porque un año antes es que se cierra el padrón electoral. ¿Y cómo es que se va a poder afrontar esta situación teniendo en cuenta que tenemos esta norma que si efectivamente permite el voto de los peruanos en el extranjero, pero no tenemos dónde contabilizar esos votos? ¿Cómo vamos a poder superar esta situación? Justamente es por ello de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el día en que se han entregado las credenciales, ha invocado a que el Congreso de la República trate este tema con prioridad, puesto que se necesita la modificación del artículo 21 para poder incluirlos en una circunscripción especial. Ahora, el proyecto de código propone la creación de una circunscripción especial para peruanos en el extranjero, pero en caso no se llegase a un consenso respecto a ello, al menos regresar a la redacción anterior que tenía el artículo 21, que permitiría incluirlos en la circunscripción de Lima, cosa que el Jurado Nacional de Elecciones pudo resolver en la elección congresal extraordinaria gracias a la aplicación del artículo 4 de la LOE. Esto nos permitió no aplicar las modificaciones de agosto, sino la legislación anterior, y se permitió que nuestros compatriotas en el extranjero pudiesen participar de este proceso extraordinario. Así es, tienes mucha razón, Manuel, porque justamente esto también podría servir como un aporte dentro del marco de la reforma electoral, y es tener en cuenta de que hay algunas normas que podrían ser mejoradas y ya tenemos una redacción preparada, como fue el caso del artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones. Virgilio, a manera también de conclusión y de tus comentarios, ya un poco haciendo una síntesis de lo que hemos conversado el día de hoy, ¿cuáles crees tú que puedan ser estas reformas electorales urgentes en nuestro país de cara a las elecciones 2021? Bueno, coincido plenamente con ustedes en que esa omisión legislativa que se hace a los peruanos en el exterior en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones tiene que ser superada, ¿no? Y para eso, muy bien, hay un camino que es el óptimo, que es el de crear la circunscripción de peruanos en el exterior, y el otro, que no es tan óptimo, pero que es importante porque va a evitar la exclusión de los peruanos en el exterior, es que retornen al padrón electoral de Lima Metropolitana. Si ello es así, se podría abordar algunas salidas intermedias, como le comentaba a Manuel antes del inicio del programa, ¿no? Que es, por ejemplo,
pueda existir una cuota de peruanos en el exterior en la lista electoral al Congreso por Lima Metropolitana que presenten los partidos. Y ello pues podría permitir de que los peruanos domiciliados en el exterior, por obligación de los partidos, sean incluidos en la lista de Lima. Son alternativas que se pueden discutir, ¿no? El otro tema importante, creo yo, que es el de zanjar esa situación que existe en aplicar la alternancia con el voto preferencial, que es una difícil convivencia, ¿no? Porque la idea de una alternancia es no solamente generar una participación igualitaria de varones y mujeres en la política nacional a través de las listas, nacional y subnacional a través de las listas, sino que también puedan no ser excluidas al momento de la distribución efectiva de los cargos, ¿no? Y si es que subsiste el voto preferencial, puede que el voto preferencial distorsione, porque va a modificar el orden de las candidaturas y puede generar que haya una mayoritaria participación de hombres y mujeres, o viceversa también, ¿no? Que es lo que creo que no se quiere cuando ya se adoptan medidas como la alternancia. Y un elemento que también creo que es importante, que debería cuanto menos discutirse, es la incorporación de la jurisprudencia vinculante electoral, ¿no? Es importante porque va a permitir fortalecer al Jurado Nacional de Elecciones en los fallos que emita sobre los distintos casos que se sustancian en la justicia electoral, o en todo caso que tengan estos pues permanencia en el tiempo para brindar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos. Y no estaría mal que, si es que no se lleva a cabo la codificación, que es muy importante inclusive para fortalecer al derecho electoral como una rama de la ciencia del derecho, cuanto menos el jurado tenga la atribución de que pueda confeccionar un texto único ordenado de la legislación electoral. Esa facultad creo que también le haría mucho bien al jurado. Tienes mucha razón, sobre todo en esta última parte, en la cual esta experiencia que tienen los jurados electorales especiales puede verse reflejada a través del precedente electoral vinculante, que justamente es el que nos comentaba Virgilio. Agradeciendo entonces ya en este momento la presencia de Manuel Chuquillanqui y de Virgilio Hurtado, nos despedimos hasta aquí en el programa del día de hoy, y no se olviden de sintonizarnos a través de los canales 44 y 516 de Movistar y en las redes del Jurado Nacional de Elecciones. Hasta pronto.